Las encuestas indican casi con seguridad que el partido ganador de las elecciones no contará con mayoría parlamentaria, lo que puede complicar la gobernabilidad del futuro periodo. Y en un panorama así, pasará a jugar un rol importante el movimiento sindical. En el ciclo Presidenciables de En Perspectiva y Deloitte, la semana pasada consultamos a Luis Lacalle Pou sobre ese punto y sobre la posibilidad de que deba enfrentarse con una alta conflictividad en caso de llegar al gobierno. El candidato respondió que él no piensa compartir el poder con los sindicatos. Esto, a su vez, motivó una contestación del presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, quien publicó una nota en Facebook diciendo: resulta preocupante esa aspiración de concentración de poder que trasluce al mismo tiempo prejuicios hacia el movimiento sindical. ¿Le parece si profundizamos más en este tema? Bueno, para eso estamos en comunicación con el propio Fernando Pereira. ¿Qué tal? Buen día, Pereira, un gusto saludarlo. Buen día, un gusto estar con ustedes, como siempre. Bueno, a ver, durante el evento, yo lo mencionaba recién, ¿no? Durante el evento de Presidenciables de la semana pasada le consultábamos a Lacalle Pou concretamente por una columna, ¿no? Del politólogo Adolfo Garcé en el diario El Observador, que dice lo siguiente, decía Garcé: si Lacalle Pou o Talvi ganaran la elección, la gobernabilidad pasaría a depender fundamentalmente de las decisiones de los dirigentes sindicales. Y al mencionarle esa columna de Garcé, esto era lo que respondía el candidato por el Partido Nacional. A nosotros nos van a elegir para mandar y el poder no lo vamos a compartir con nadie, y menos con los sindicatos. Pero Garcé anota lo que ya sabemos. Hasta un paro general hace muy pocos días ha sido un mensaje en esa dirección de lo que puede ocurrir si se produce el acceso de la actual oposición al gobierno y se piensa implementar algunas reformas, ¿no? Porque ha habido un proceso histórico que es entendible, aunque no compartible, de que es muy difícil de doblar el dirigente sindical del dirigente del Frente Amplio. Históricamente el Frente Amplio se nutrió de dirigentes sindicales para tener sus cuadros políticos, legisladores y después gobernantes. ¿Cómo va a manejar esa relación con el PIT-CNT y los sindicatos? De la mejor manera. Hoy de mañana me estaban llamando para tener una reunión. Y diálogo sí, atenderlos a los trabajadores, que no es el PIT-CNT. Que el PIT-CNT representa a una gran cantidad de trabajadores, pero trabajadores no es el PIT-CNT. Obviamente uno tiene que hablar con los trabajadores organizados y con los demás. En una mesa nos vamos a sentar. Ahora, la Constitución y la ley dice quién ejerce la autoridad en nuestro país. Y ejercer la autoridad, como nos enseñaban en la Facultad de Derecho, es un poder deber, es un derecho-obligación. Y la autoridad, cuando uno la tiene, es para ejercerla 100%. La Constitución acá, la ley acá, y el poder no se comparte. Pereira, ¿usted rechaza de plano esto, que los sindicatos busquen compartir el poder? Bueno, estas entrevistas profundas ayudan a mostrar cosas que no se escriben en los programas, ¿no? Digamos, una parte prejuiciosa es decir, yo no voy a compartir el poder, menos con los sindicatos, ¿no? Como si los sindicatos fuéramos una especie de extraterrestre que podemos subvertir el poder de quien va a ser electo presidente. Pero la segunda cuestión, la más, por lo menos para mí, desconcertante, es que nadie le ha pedido ni a Lacalle, ni a Martínez, ni a Talvi compartir el poder. Es decir, ni se lo vamos a pedir, porque leemos bien la Constitución, leemos bien las leyes, sabemos cada cual es el papel que debe desempeñar. Pero no se me ocurre que un presidente vaya a gobernar sin tener en cuenta que hay organizaciones sociales, en particular esta vinculada a los trabajadores, y otras vinculadas a los empresarios y otras vinculadas a los derechos humanos o a las organizaciones vinculadas a la defensa del género o a la diversidad, que no vaya a tomar en cuenta sus opiniones, porque una cosa es gobernar y otra cosa es no escuchar a la sociedad civil movilizada. La democracia es mucho más que la elección de un presidente, es también organizaciones que se promueven y se defienden para garantizar derechos. Los sindicatos en Uruguay tienen más de 100 años y una fuerte tradición democrática. Entonces, las afirmaciones de Lacalle, en verdad, esconden prejuicios. Es decir, plantear que la dirigencia sindical es la que abastece al gobierno, es decir, es ignorar que más o menos en la totalidad del gobierno habrá 90 dirigentes sindicales sobre una plantilla enorme, ¿no? Pero digamos,
la izquierda se nutre de la intelectualidad, la izquierda se nutre de la gente de la cultura, la gente se nutre de organizaciones de la sociedad, y es natural que también la derecha se nutra de sectores empresariales. Si usted se fija en el gobierno de Luis Lacalle, del doctor Sanguinetti, del doctor Valle, va a encontrar muchos asesores empresariales, muchos dirigentes empresariales. Sí, ahí ya está yendo por el lado de la otra crítica o el otro aspecto que manejaba, ¿no? No, claro, pero yo le pregunto por el lado de lo que... Es conservadora, es partir de un prejuicio, que el poder se comparte si se dialoga, y si se dialoga no se comparte nada, se busca un acuerdo. ¿Me entiende? Entonces, digamos, hay un problema de concepto ahí. El diálogo social, entendido como el diálogo entre organizaciones de trabajadores, de empresarios y de gobierno, no deslegitima el poder de gobierno de quien fue electo presidente ni de su gabinete. Construye un diálogo que permite acuerdos sociales más duraderos. Esta es, en cierta medida, parte de la experiencia europea y de otras experiencias que han logrado determinados niveles de bienestar, me refiero sobre todo a los países nórdicos, que es un diálogo que intenta escuchar a las partes organizadas, no es que convoca a ciudadanos libres, es como si yo dijera, yo tengo ganas, yo quiero hablar con el Partido Nacional, pero no voy a hablar con el directorio, voy a hablar con los blancos. Bueno, no sé bien cómo lo haría, ¿me explico? Sí. Entonces, yo entiendo que el PIT-CNT no representa la totalidad de los trabajadores uruguayos y nunca lo hemos dicho y en la columna misma está expresado, pero sí representa a los trabajadores organizados. ¿Y qué dice la OIT? Que quien es la organización representativa de los trabajadores es quien representa el diálogo social con el gobierno y con los empresarios. Entonces acá hay un problema conceptual. Yo no discuto con la calle candidato, que además tengo un vínculo agradable, cada vez que nos encontramos nos saludamos bien, discuto con las ideas que está sosteniendo, que desde mi punto de vista demuestran un nivel de conservadurismo y de tener que dar un mensaje hacia un lugar de la sociedad y de crear una subjetividad antisindical que no se entiende, mucho menos... Bueno, pero vio que no es solo la calle Pou que hace ese tipo de consideraciones. A ver, estoy pensando, Ernesto Talvi también ha sido crítico con los sindicatos, ¿no? Por ejemplo, Talvi ha hablado de los todopoderosos sindicatos de la educación. Hay otro dirigente opositor, Edgardo Novi, que en su momento habló de sindigarcas, dijo, empleando la palabra sindicalista con oligarca, ¿no? ¿Qué es lo que entiende usted que está detrás de esa postura contra los sindicatos? La construcción de una subjetividad negativa contra los sindicatos. Si usted lee el programa de Talvi, es bastante peor que esto que estoy planteando sobre la calle. Hoy usted me entrevistó pues precisamente le respondí a la calle, pero hay otras columnas en ese mismo Facebook respondiendo a Talvi, particularmente las barbaridades que Talvi sostiene sobre el mundo del trabajo y el desconocimiento que tiene de las relaciones laborales. Entonces, un programa como el de Talvi plantea que la reforma laboral francesa es una reforma a tener en vista. ¿Usted no ve el caos que hay en Francia? ¿Usted no ve las consecuencias que ha tenido para los franceses la reforma laboral, la reforma de la seguridad social que por ahora fue suspendida en los franceses y la movilización que ha generado en los chalecos amarillos? Sí, pero yo me pregunto, a ver, también en esas expresiones ahora, y en lo que están buscando decir los candidatos de... Novi es la derecha y Talvi es un neoliberal histórico. Ahora, yo lo respeto, sobre todo a Talvi. Ya el tema de Novi es mucho menos considerable porque, digamos, él plantea en un spot que los trabajadores deberían vivir mejor, pero les paga una miseria a los trabajadores que trabajan con él, ¿no? Pero le pregunto, digamos, vuelvo a lo que quería preguntarle, a ver, ¿hay alguna autocrítica del movimiento sindical en ese sentido, en la imagen que ha instalado en buena parte de la sociedad y que hace que los candidatos también estén apuntando a eso en momentos de campaña electoral? Estoy pensando en, ¿no puede jugar allí también el desprestigio que tienen algunos sindicatos a los ojos del público? ADEOM, COFE a veces, los sindicatos de la enseñanza cuando paran. Desprestigio de Novi y es candidato. Pedí la popularidad de Novi. Está bastante más abajo que la del movimiento sindical. Y te digo la verdad, los partidos políticos dan por debajo del movimiento sindical en todas las encuestas que yo tengo. Entonces, digamos, no es un problema de cómo te dan las encuestas, porque obvio que autocríticas hay que hacer. Si nosotros hacemos medidas que la sociedad no las entiende, esta es la peor autocrítica que yo puedo hacer. Es decir, una medida mía puede ser muy potente, puede ser inclusive paralizante de la mayor parte del país, pero si la sociedad uruguaya no la comprende, no la canaliza, no la asume como que es un movimiento en defensa de la gente, entonces igual perdí la batalla, porque pierdo una batalla cultural de más largo plazo que es hegemónica, que es la cultura del trabajador tratando de obtener beneficios para la gente. Ahora, si usted mira los resultados, en 15 años hemos logrado 56% de aumento del salario real. ¿Es un logro sindical o no lo es?
En 15 años hemos logrado que el salario mínimo se multiplique por varias veces. Hemos logrado que las trabajadoras domésticas firmen su primer convenio doméstico y hoy llevan 4 convenios domésticos. Que el sector rural haya tenido negociación colectiva y 8 horas. ¿Usted le parece que estos no son logros movilizativos del movimiento sindical? No, no se ha hecho por bonificación del gobierno del Frente Amplio. Como usted es una periodista que sigue estos temas. Esto ha sido movilización, ha sido lucha, ha sido paros, ha sido concentración en el Palacio Legislativo. La ley de responsabilidad penal empresarial, que usted se acuerda que fui al programa, que decían que cientos de empresarios iban a pasar por los estrados judiciales. Lo cierto que eso no fue así, pero sí bajó enormemente la accidentabilidad. Entonces, claro que tengo cosas para autocriticar, y lo hacemos permanentemente, pero también tengo cosas por las que enorgullecernos de ser parte de este movimiento sindical. Yo lo entiendo. Mi pregunta iba por el lado de ese, de que si no hay parte de la sociedad que evidentemente no está priorizando estos logros del movimiento sindical que usted está priorizando, y sí se identifican más con esos conceptos, ¿no? Los todopoderosos sindicatos, bueno, y demás. Es una actividad que se va generando con mucha inversión, ¿no? Usted ve lo que está invirtiendo Novik, cuando la campaña de los sindigarcas, lo que invirtió Novik es increíble. Además, nadie le hace preguntas, aparece un solo micrófono, sin entrevistado, digamos. Todos nos podemos hacer los bobos en Uruguay, ¿no? Yo también. Pero, digamos, hay cosas que son campañas que se utilizan, que son mediáticas y que llevan, además, una inversión muy importante. Si los sindicatos tienen que hacer campañas para generar la otra imagen, por supuesto que sí, pero sobre todo para dar una batalla cultural, que es la batalla contra el neoliberalismo, digamos. En cierta medida, si la hegemonía neoliberal, el pensamiento neoliberal se impone en la sociedad uruguaya, va a haber retroceso en los aspectos laborales y en los aspectos económicos de la sociedad. Y eso el movimiento sindical lo va a tener que defender. Digamos, en cierta medida lo que está en discusión, y es un debate de fondo, es si hay que hacer un ajuste, porque hay un déficit importante, ¿quién va a pagar ese ajuste? Y nosotros obviamente que no vamos a estar de acuerdo ni que lo paguen los trabajadores ni que lo paguen los más débiles. Entonces ahí hay una discusión que tiene que ver con dónde se para el movimiento sindical y dónde se paga cada uno de los partidos. Ahora, naturalmente que estas diferencias son en el plano democrático, en el plano de las ideas. Yo no discuto con las personas, discuto con las ideas que sostienen. Y algunas de las ideas, por cierto, que suenan muy conservadoras. Cuando ustedes le dicen, va a haber descuelgues, yo digo, no, descuelgues ya hay. El problema es que para que una empresa se descuelgue de un consejo de rama, lo que tiene que hacer es presentarse en el Consejo de Salario y demostrar que tiene una situación financiera desfavorable. Sí. Y esto pasa muy aisladamente. Es decir, no quieren presentar los números. La segunda cuestión, cuando te dicen la negociación colectiva no tiene que incluir los porcentuales salariales. Te pongo tu caso, por ejemplo, si vos estás por encima al lado de la categoría y solo se fijan los mínimos de categoría, a vos te podrían congelar el salario hasta que llegaras al mínimo de tu categoría. Bueno, pero ¿eso parece lógico o es perder poder de compra? Bueno, sobre ese punto, ¿sabe que por los candidatos? Sobre ese punto le pregunté el otro día en un debate que tuve oportunidad de moderar en la Facultad de Ciencias Económicas a Azucena Arbeleche, referente económica de la calle Pou, ¿no? La pregunta concreta fue, a ver, ¿cuál va a ser la pauta en un eventual gobierno del Partido Nacional? ¿Se va a seguir ajustando los salarios por inflación para no perder salario real o directamente los ajustes deben estar por debajo de la inflación con la consiguiente pérdida de salario? Le propongo escuchar qué es lo que decía concretamente. En este sentido, creo que fue ayer que Luis Lacalle Pou aclaró que el ministro Murro había dicho que de ganar el Partido Nacional, o creo que los partidos tradicionales, esto implicaría una rebaja en los salarios, y eso es absolutamente falso. No se puede perder el poder adquisitivo de los salarios. Eso con la pregunta final. La pregunta más general, ¿cómo percibimos nosotros la relación en el mercado laboral? Está escrito en nuestra agenda y lo reiteramos, el Partido Nacional va a convocar a los consejos de salarios. Necesitamos los consejos de salarios, pero necesitamos que se mejoren y que se incorporen en esos consejos de salarios elementos que hoy están ausentes, por ejemplo, la productividad, que es necesario que las empresas lo tengan en cuenta. Empresas y trabajadores tienen que tener en cuenta la productividad a la hora de ajustar los salarios por encima de la inflación. Siempre estamos hablando por encima de la inflación.
Ahí Azucena Arbeleche reiteraba, ¿no? O sea, estamos hablando de hacer ajustes en lo que son los consejos de salarios o cambios, pero siempre que no se pierda salario real. O sea, los trabajadores van a tener su ajuste por inflación, decía ella. Esta afirmación que hace Azucena Arbeleche, yo no tengo ninguna dificultad. Si esta afirmación la hace el candidato de la calle Pou, yo diría, es adecuada, es correcta. Si nosotros no hemos estado en contra de discutir productividad en los consejos salarios, tenemos dos problemas: las informaciones que tienen que colocar las empresas para discutir productividad, y esto muchas veces es un problema, y la segunda, que tiene que haber indicadores nacionales que nos permitan trabajar sobre el tema, y esto hay que construirlo, pero desde ningún punto de vista el movimiento sindical está negado a discutir estos temas. Lo que no, pero la pregunta iba por el lado de que usted mencionaba lo de la pérdida de gobierno, ¿no? Se va a construir una coalición de gobierno. Sí. Pelea el programa de Talvi y dice: el ajuste no debe producirse por la pérdida de puestos de trabajo. Esto se entiende. Entonces, ¿por dónde? ¿Es por el salario? ¿Es por el poder de compra? Se tiene que decir expresamente. En este caso, Azucena Arbeleche lo dice expresamente. Como usted ve, yo no tengo ninguna diferencia con ese planteo. Ahí está, pero se sigue diciendo. Sin embargo, desde el movimiento sindical se sigue diciendo, bueno, si gana la oposición, se sigue dando a entender que va a haber pérdida del salario real. No, yo lo que le digo es esto: si usted lee los programas y efectivamente ganar una coalición como la que se está planteando y se construyera un programa de gobierno, el programa de gobierno va a tener que ser de acuerdo. Bueno, hay que ver cómo se da esa coalición también, ¿no? No quiere decir que... De la calle, no, yo no sé. Pero no quiere decir que termine primando la postura de Talvi si gana el Partido Nacional. ¿Qué está tratando de hacer el movimiento sindical? Que todos se expresen. Que todos se expresen, que la calle se exprese, que Talvi se exprese. Hasta ahora, la calle, cuando se expresó, dice una frase insólita: no vamos a compartir el poder, y menos con los sindicatos. Como si nosotros fuéramos una organización diferente al resto de la sociedad, como si no viviéramos en la misma comunidad, como si no nos conociéramos, ¿me explico? Estamos en campaña electoral, entiendo que le está dando un mensaje a una parte de la sociedad que no es la nuestra, o que no es nuestro sector, pero de todas maneras conviene que el movimiento sindical coloque estos temas, y es probable que el movimiento sindical haga una movilización en defensa de los consejos de salario, porque precisamente en los programas y en algunas entrevistas profundas como esta que se mencionó efectuada en el programa de Perspectiva, dan muestras de que puede haber dificultades. Ahora, si obviamente el candidato de la calle sale y dice lo mismo que dice Azucena Arbeleche, bárbaro, ¿qué problema va a haber? Si dice que van a ser convocadas por rama de actividad la negociación colectiva, si dice que se va a mantener el poder de compra, si dice que hay que profundizar y modernizar las relaciones laborales, nosotros estamos de acuerdo. Negociar productividad para el movimiento sindical no es una mala palabra. Pero mirá, Romina, que a mí me ha pasado ir a negociar productividad y que los empresarios planteen un salario extraordinario para no discutir los números de la empresa, ¿no? No es que le pasó a otro, a mí me pasó. Entonces, digamos, me parece que esa discusión no es con nosotros, ¿no? Con el sector empresarial y con nosotros. Y cuando se habla de prevención de los conflictos, usted se acordará que negociamos con el presidente de la Cámara de Comercio, Pereira, con el presidente de la Cámara de Industrias, Coralo, en su momento, un protocolo de prevención de conflictos, y fue rechazado por las cámaras empresariales. Entonces muchas veces siento que nos interpelan a nosotros por negativa de las cámaras empresariales, ¿me explico? Le entiendo lo que dice. Le iba a preguntar, a ver, otro aspecto que usted remarca es la asociación y que critica de lo que dijo la calle Pou es, y lo mencionaba al pasar en la primera intervención, es la asociación que hace entre dirigentes sindicales y figuras del Frente Amplio, ¿no? Sin embargo, a ver, la asociación parece clara, ¿no? El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, fue sindicalista de la industria de la madera, el ex candidato... Bueno, pero déjeme seguir con la lista que le iba a decir, ¿no? El ex candidato presidencial Oscar Andrade es secretario general del Zunca, también gremio al que pertenecía, por ejemplo, Jorge Mesa, actual director de trabajo. Entre los legisladores, por ejemplo, son varios los que pueden pensarse en que venían de la rama sindical, ¿no? Juan Castillo, Luis Pug, Ivonne Pasada. Daniel Martínez fue presidente de FANCAP. ¿No le parece entonces que hay una asociación cercana entre los dirigentes sindicales y los gobiernos del Frente Amplio? Hay trabajadores en un gobierno de izquierda. Si no hubiera trabajadores o sindicalistas, a mí me preocuparía mucho o me costaría pensar que allí hay un gobierno de izquierda, porque naturalmente que buena parte de la filosofía de la izquierda proviene de las discusiones entre académicos, miembros de la cultura, miembros del movimiento obrero. Pero yo le puedo nombrar dirigentes y ministros del Frente Amplio que provienen del agro
Novoa, le puedo nombrar gente que proviene de la academia, Carolina Cose, le puedo nombrar gente que proviene de la cultura, ¿me entiende? La izquierda se ha nutrido históricamente de muchos sectores de la sociedad, de la intelectualidad, de las organizaciones de derechos humanos, de las organizaciones sindicales, de las organizaciones de productores, de las organizaciones vinculadas a la cultura, y está bien. Y los partidos conservadores se han nutrido de otros sectores de la sociedad, de las cámaras empresariales, de los asesores empresariales. Bueno, pero por eso es que justamente que también se cuestiona ahora y se tiene bajo la lupa el rol que el PIT-CNT juega en estos días, ¿no? En estos días de campaña electoral. De la movilización de un solo Uruguay, ¿me entiende? ¿A usted no le parece que eso fue un acto electoral? Se dice el movimiento sindical participa en la campaña, y claro que participa en la campaña. Defiende los consejos de salario, defiende la negociación colectiva, defiende el poder de compra de los trabajadores. Pero también participa en la campaña en Solo Uruguay y las cámaras empresariales. ¿Usted leyó el documento de las cámaras empresariales, del conjunto de las cámaras empresariales con su programa de gobierno? Está mucho más a la derecha que los programas de los partidos conservadores. Y usted leyó la proclama de un Solo Uruguay. Si alguien le hiciera caso a esa proclama, los uruguayos viviríamos muy mal, ¿no? Entonces, digamos, en cierta medida, todos estamos participando y tratando de que nuestras ideas se coloquen en la campaña, pero no para ser electos, para defender los intereses de las personas que representamos. Nosotros representamos los intereses. Mi planteo iba por el lado de que, a ver, usted mismo dentro del PIT-CNT ha recibido cuestionamientos y parte de la dirigencia ha recibido cuestionamientos dentro del propio movimiento sindical. Estoy pensando en Valeria Ripoll, de dirigente de ADEOM, que cuestiona el hecho de que el movimiento sindical esté demasiado pegado, entienden, al oficialismo, ¿no? Incluso, a ver, recientemente, usted mismo lo decía, hicieron un paro general parcial donde Abdala leyó fragmentos de los programas del Partido Nacional y del Partido Colorado y los criticó. Entonces, la pregunta sería, ¿le llama la atención entonces que dirigentes de la oposición vean al PIT-CNT casi como una extensión del gobierno? No, vos sos una trabajadora asalariada. Si vos lees esos programas y no te asustás, bueno, yo te entiendo. Entiendo que no lo puedas manifestar, sos periodista. Además, yo si soy trabajador asalariado y leo un programa en el que creo que mis derechos se van a ver perjudicados, naturalmente que lo tengo que decir. Si después al candidato le gusta o no, bueno, esta es una cuestión democrática. De la misma manera que si a los candidatos de la izquierda o del Partido Independiente le gusta o no lo que dice un Solo Uruguay, es un problema de los candidatos. En las sociedades democráticas, las organizaciones tienen que poder expresarse. Incluso en nuestra organización, como bien tú lo dijiste, un dirigente sindical puede criticar al presidente y no le va a pasar nada. ¿Me explico? Distinto a lo que pasa muchas veces en otras estructuras. ¿Dónde están las diferencias en el sector empresarial? ¿Y me vas a decir que no hay diferencias entre importadores y exportadores? ¿Que no hay diferencias entre las distintas competencias desleales que a veces se producen dentro del mismo mundo comercial, que le hacen las grandes superficies, por ejemplo, en los mini mercados? Esas diferencias están, todas las conocemos, pero no se expresan públicamente. Acá, en esta organización democrática, el que discrepa conmigo lo puede decir cuando quiera. Y yo trato de dar mi opinión. O sea, no es que me atacan y no doy mis ideas. Sí. Pero nadie puede decir que no hemos defendido a los trabajadores, porque lo hemos porque esta fue la organización, Romina, que más paros le hizo a un gobierno de izquierda, de derecha o de centro en 15 años, en toda América Latina. Le iba a preguntar, a ver, en el texto que usted publicó argumenta que la cercanía de los movimientos sindicales con la izquierda habla más de los partidos opositores, ¿no? ¿Cree usted que los partidos tradicionales han perdido cercanía con la base social de trabajadores? Y claro, cuando Wilson dirigía el Partido Nacional, generó lo que se llamó la Secretaría de Asuntos Sociales del Partido Nacional. Yo conocía a muchos de ellos, entre ellos a Luis Alberto Colotuso, quien después fue representante de los jubilados en el BPS, que era dirigente sindical, y conocí en esa época a Gustavo Macedo, que después fue jefe mío en la Federación de Uruguaya Magisterio como secretario general durante 2 periodos, y conocí a Mitri Ferreira, y conocí a tantos otros dirigentes que convivían con los nacionalistas en lo que se llamaba la Acción Sindical Uruguaya, ASU, que yo particularmente estuve muy cercano a ellos, ¿no? Integré la lista con ellos, con agrupaciones pluralistas, donde había blancos, colorados, frescamistas. Entonces, digamos, en ese momento la participación de nacionalistas dentro del movimiento sindical era muy importante, y pujaban y ganaban sindicatos además. La desaparición o el debilitamiento o la falta de importancia que se le ha dado a la participación en la sociedad, claro que los ha debilitado dentro del movimiento sindical, pero eso habla particularmente de la falta de importancia que se le ha dado a la actividad social.
claro, si no se le da importancia a la actividad social, después se la desprecia, ¿no? Sí, pero no puede pasar también que en realidad esa alineación del PIT-CNT con el oficialismo aleje o expulse a trabajadores, bueno, que no coinciden necesariamente con el Frente Amplio. Bastante antes del triunfo del Frente Amplio. Digamos, yo lo que le estoy diciendo es, Macedo dirigió la Federación Uruguaya de Magisterio hasta hace pocos años. Incluso fue entrevistado largamente en el programa de Perspectiva, precisamente porque era un nacionalista llegando a la dirección de un sindicato de 25.000 trabajadores, ¿no? No es cualquier sindicato. Y esto habla, y no es que lideraba una agrupación exclusivamente de miembros del Partido Nacional, no, ahí habíamos Frente Amplios, ahí había del Partido Independiente, ahí había Colorado. Las agrupaciones plurales en los sindicatos fueron siempre muy comunes, y ojalá vuelvan a hacerlo, porque digamos la pluralidad y que la totalidad de los trabajadores estén en una sola organización, independientemente del gobierno que esté, es que lo que permite defender los derechos independientemente de qué gobierno gane. ¿Me explico? Porque después de octubre, cuando termine la elección, o después de noviembre, cuando haya balotaje, nosotros vamos a negociar con el presidente electo por los uruguayos, porque lo primero que hacemos es respetar la decisión de los uruguayos. Ojalá que el presidente de los uruguayos electo tenga la voluntad de dialogar con los trabajadores, ¿no? A ver, en esas declaraciones que escuchábamos de Lacalle Pou, él adelantaba que si gana las elecciones tendrá mucho diálogo con el movimiento sindical, decía, ¿no? ¿Cómo ha sido ese diálogo hasta ahora con los candidatos opositores? Yo tengo buen vínculo con el entorno de Lacalle, particularmente hemos tenido mucho diálogo con Álvaro Delgado, pero no de ayer ni de ahora que se piensa que Lacalle tiene posibilidades de ganar, desde hace 15 años que hablamos. Y con otros miembros del Partido Nacional, con diputados y senadores, tengo buen vínculo. Con Larrañaga creo que nos une bastante más que un vínculo, hemos estado en etapas difíciles del país negociando, es decir, parto de la base de que hay suficiente vínculo como para que el diálogo sea el adecuado. El problema es si las ideas que ellos tienen van a defender en cierta medida parte de lo que planteó Azucena Arbeleche en la pregunta que tú le formulaste. Ojalá esa sea la dirección. Yo no puedo desear otra cosa, ¿me explico? Puedo desear que lo que planteó Azucena Arbeleche en esta pregunta que tú le formulaste en la Facultad de Ciencias Sociales se cumpla. Si se cumple, va a haber negociación colectiva, el movimiento sindical va a respetar al gobierno electo como siempre, y si no, luchará. Pero no es que durante este gobierno no luchó, ¿me entendés? Sí. Durante este gobierno hubo un paro general de 24 horas, este año electoral, donde todos los miembros de los partidos tradicionales decían, en año electoral el PIT-CNT no va a hacer paro, y lo hizo en la defensa del trabajo, de la negociación colectiva, de los trabajadores de gas que llevaban... Bueno, y mirando la campaña también. Huelga, Y mirando la campaña también, ahí decíamos, la defensa de la negociación colectiva, estaba también en juego la campaña electoral. Pero no es la campaña electoral, es la campaña sindical. Si usted no defiende la negociación colectiva, no defiende el corazón del movimiento sindical. Cuando se pierde la negociación colectiva en un lugar de trabajo, lo que se está perdiendo es todo. Se pierde el corazón. Si usted no defiende eso, no defiende el sindicato, ¿me entiende? Y a usted lo eligieron para defender el sindicato. Le vuelvo a la pregunta de fondo, digamos, que quedaba planteada a partir de lo que conversábamos con Lacalle Pou. En estos posibles choques, ¿no? Con eventualmente un gobierno de oposición entre sindicato y el gobierno de turno en un futuro gobierno, si es que gana el Partido Nacional, por ejemplo, en este escenario que estamos analizando. ¿Podría el movimiento sindical interferir con la gobernabilidad? A ver, imagino en el imaginario colectivo de los oyentes puede estar lo que sabemos, ¿no? La capacidad que tiene un sindicato a veces de paralizar un país. Lo vivimos, ¿no? Lo vivimos en este periodo de gobierno con lo que pasó con la educación, por ejemplo. ¿Cuál va a ser la postura a priori del movimiento sindical en materia de gobernabilidad, de asegurar gobernabilidad? A priori ninguna. Si se respetan los derechos de los trabajadores, si se respetan las conquistas que hemos logrado, si se conquistan los avances, el movimiento sindical no va a ser una piedra en el zapato para que nadie gobierne. El movimiento sindical no quiere gobernar en nombre de quien fue electo. El movimiento sindical quiere ser respetado. Y respetar es dialogar socialmente. Uno aspira a que si gana Lacalle la presidencia, convoca al movimiento sindical, convoque a otras organizaciones, por supuesto a las empresariales, para discutir la lógica laboral en el Uruguay. Pero si esto no sucediera, obviamente que el movimiento sindical va a responder. Lo que no se le puede decir al movimiento sindical, que pase lo que pase, no haga nada, porque esto no ha sido así nunca jamás, ni va a ser así nunca jamás. Es decir, si se afectan los derechos, si se afecta el salario, si se afectan las condiciones de trabajo,
si se modifican normas laborales que afecten sustancialmente la vida de la gente, nosotros respondemos a la gente, digamos. El poder que construyen los sindicatos no es para que haya dirigentes sindicales más importantes, es para que la organización, independientemente del dirigente, pueda defender los intereses de las personas, de la gente, el poder de compra de los hogares. De esto finalmente es de lo que se trata, ¿no? Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Muy amable como siempre, saludo a toda la audiencia. Chao, chao.